Bueno, pues ahí estaría entonces el modo locrio, ¿vale? Habéis visto que, bueno, pues el uso que es un poco residual, digamos que el uso que hacemos del modo es un poco residual porque no hay miles de riffs que aparezcan con el modo locrio, pero tiene un toquecillo así que para determinados usos pues puede funcionar muy guay. Para progresiones modales, como tal, como para ponerse a improvisar, no se usa, es muy raro. Entonces, digamos que generalmente los ejemplos que nos encontremos con progresiones tonales van a ser o modos mayores o modos menores. Este va a ser un poco más así, como que está dentro del underground, ¿no? No es un modo mainstream, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con el último ya apartado de lo que es los modos y tal. Bueno, pues para cerrar este módulo de teoría, queda dar algunas pinceladas sobre algunos usos que podemos hacer de estas escalas. El uso principal que podemos hacer es pues componer, hacer canciones. Podemos escribir temas que tengan diferentes partes con diferentes modos, por ejemplo que la estrofa sea modal y el estribillo tonal. Claro, porque, o sea, realmente la gracia un poco de todo esto es que aunque la progresión modal sea muy estática, podemos combinarla con diferentes opciones, podemos hacer diferentes variaciones, podemos hacer un montón de cosas. Entonces es interesante que probéis este tipo de cosas y si os ocurre alguna progresión o algún riff modal, pues intentéis llevarlo a una progresión tonal, por ejemplo en el estribillo o lo que sea, ¿no? Porque realmente esto es lo que hace que el tema suene variado y que no te canse, porque claro, necesitas como hacer una producción de lo que estás componiendo, de lo que estás escribiendo. Si haces todo el rato lo mismo, pues tiendes a cansar mucho más que si lo estás variando un poco. Entonces aprovechas un poco eso. Hemos visto, digamos, un poco la introducción a la música tonal, que me gustaría ver como una segunda parte con algunos cambios que podemos hacer. Y hemos visto pues los modos un poco más, digamos, de lleno, ¿no? Hemos visto más progresiones y más ejemplos. Entonces puedes hacer un poco esos dos usos. Si lo vuestro no es componer porque nos mola o os aburre o no sabéis por dónde empezar, pues otro uso que podríais hacer sobre los modos, básicamente pues es improvisar. Os pilláis un backing track, os pilláis una progresión de acordes, la grabáis, o hacéis un loop con ella, si tenéis un looper o lo que sea. Y bueno, vais tocando un poco con estas escalas que hemos visto, cayendo sobre las notas características, etcétera. Entonces, claro, obviamente, si queremos componer con los modos o queremos improvisar, debéis tener muy claras las notas del acorde, la tónica, tercera, quinta y séptima, sobre todo, deben estar súper claras. Y luego las notas características, que es un poco lo que comento aquí más abajo. Si queréis improvisar sin ningún tipo de limitación ni nada, pues claro, iros a los patrones de los modos, que lo tenéis de hecho esto en la siguiente página, ¿puede ser? Sí, aquí está. Si os vais a la siguiente página tenéis aquí todos los patrones. Entonces, pues esto tendríais que estudiarlo, memorizarlo, pillaros un patrón, darle una vuelta hasta que tengáis claro todo el dibujo, digamos, en cualquier traste. Os pasáis al siguiente dibujo, los conectáis, subís por uno, bajáis por otro, luego pilláis el siguiente. Entonces, digamos que vais pasando del 1 hasta el séptimo, los memorizáis, le dais 1000 vueltas y al final, bueno, pues ya podéis improvisar con más o menos soltura. Vale, y lo último ya que he puesto aquí, que sería un poco como el siguiente paso a meternos en un volumen 2 de esto, pero que bueno, que igual tarda un poco en llegar. Sería básicamente que nos encontremos una progresión de acordes que no esté muy definida, entonces nosotros decidamos que le colamos, ¿no? Encima, que construimos encima, porque o sea, esto es como que nosotros, bueno, pues nos compramos una casa y entonces están los tabiques puestos, pero hay gente, yo que sé, pues que no le mola ver la tele, entonces no se va a comprar una tele. Y yo que sé, pues lo que le mola es, no sé, pues hacer cerámica. Entonces, pues lo que va a hacer a lo mejor en el salón, pues es movidas de cerámica, ¿no? No sé, pues por un ejemplo tonto, ¿no? Pero básicamente es un poco eso. Nosotros vamos a decorar la progresión con lo que queramos si tenemos claro todo esto, ¿no? Entonces, el ejemplo que ponía aquí es que si tenemos la y re, la quinta de la y la quinta de re, esta progresión por sí sola no nos puede, digamos, limitar y podríamos colorearla con lo que quisiéramos. Aunque generalmente sí que me gustaría decir que no tenemos tantas opciones. O sea, porque cuando tenemos una progresión de acordes para improvisar, generalmente esto, bueno, viene precedido por una parte vocal o por otra parte del tema que realmente me va diciendo, bueno, pues estamos en un tema menor, o estamos en una progresión modal, o estamos en X, ¿no? Entonces, un cambio abrupto generalmente no funciona.
puede que funcione, pero generalmente no funciona. Entonces, si estáis, por ejemplo, en un modo menor y de repente os pasáis a una tonalidad mayor, pues igual no queda muy guay, ¿sabes? Porque de repente es como, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? ¿No? Hay un cambio ahí de sonoridad que si no lo sé llevar, si no lo sé conducir, puede quedar un poco raro. Si lo sabéis hacer, igual sí funciona, pero a priori generalmente estos cambios bruscos no funcionan mucho. Entonces, dicho esto, si tenéis esta progresión de acordes que comentaba, ¿no? La, bueno, como quinta y re como quinta, pues podríais hacer todas estas escalas, porque básicamente las notas que tenéis son 3, entonces tenéis aquí 4 variables que podríais hacer lo que quisierais con ellas. Porque ninguna nota va a chocar. O sea, si queréis añadir un bemol 2, pues un bemol 2, porque no hay bemol 2 aquí. Si queréis añadirle, yo qué sé, pues una sexta mayor, una sexta menor, tampoco habría problema, porque no hay una sexta que choque con esto. Lo que pasa es que lo que os decía antes, ¿no? Generalmente si venimos de una progresión menor, pues quedaría raro que aquí metierais una tercera mayor, por ejemplo. Si estamos haciendo, por ejemplo, aquí la menor. O a lo mejor una progresión más rollo arpegios, ¿no? Podríamos hacer aquí... Entonces, imagínate, os curráis ahí una progresión de la menor. Entonces, sobre esto decir, vale, pues ahora en el solo voy a hacer una subida, por ejemplo, yo qué sé, pues... Y entonces me quedo con, yo qué sé, pues me pillo un pedal de distorsión y meto aquí la R. Entonces, si estoy viniendo en esta progresión menor con arpegios y tal... La verdad es que no sé cómo iba porque me lo acabo de inventar. Entonces, queda raro que de repente aquí pues metiese a lo mejor un acorde, una tercera mayor sobre una escala mayor. Porque es como que estás metido en un mood ahí dentro de la canción, en una ambientación, una atmósfera. Entonces queda un poco raro, ¿no? De repente hacer ese cambio tan radical. Pero ya os digo que si lo sabéis hacer, lo ya sabéis llevar, pues no hay ningún tipo de limitación en ese sentido. Y bueno, este sería un poco lo último que incluyo aquí de teoría. Lo que os decía, ¿no? Aunque por el contexto de una canción generalmente no tenemos ni tantas opciones ni tan diversas. Todo esto lo veremos más adelante en mayor profundidad, pero que antes que... Bueno, o sea, más pronto que tarde. Más bien. La última hoja sí que me gustaría comentar es, una lista de temas que he hecho, porque muchas veces te puedes estudiar modos, te puedes a escuchar ejemplos y tal de progresiones y tal, pero aparte de las del libro no te viene ninguna para que tú analices, o una serie de cosas, no sé, ejemplos, o quieres escuchar un poco pues cuál es la sonoridad general de ese modo, ¿no? O yo qué sé, pues quieres escuchar un tema dórico, ¿sabes? O lo que sea. Entonces, pues yo como estudiante me he encontrado muchos problemas con esto. Entonces he ido haciendo a lo largo de los años una lista de temas que, tendría que haber ampliado, pero bueno, se queda un poco el tintero, ¿no? Así que en próximas ediciones iré incluyendo más temas. Pero básicamente, pues tenéis ejemplos aquí sobre el modo dórico. Os he puesto aquí también las notas características, es decir, para que os recordéis un poco, pues, modo frigio, pues, ¿qué nota característica del modo frigio? Pues, bemol 2, modo lidio, sostenido 4, ¿no? Ese tipo de cosas. Porque, bueno, es interesante que lo tengáis claro. Y nada, pues, esto es un poquillo esta idea. También decir que estas progresiones de acordes, estos temas realmente no es todo modal. Por ejemplo, no sé, pues en Stairway to Heaven estamos haciendo aquí la eólico, que podríamos decir en el solo, pero yo diría que la intro es más una progresión tonal, porque tienes un montón de tensiones, cambios de acorde y tal. Entonces, pues por ejemplo, yo diría que esta parte es así como tonal modal, ¿no? Hay muchísimos temas, por ejemplo, también la de Halloween, lo que comentaba antes. Digamos que va haciendo una yuxtaposición ahí de modos eólicos que va haciendo mediante una bajada cromática. Entonces hay un montón de ejemplos que podéis encontrar aquí
y obviamente no es todo el rato modal, pero bueno, sirve un poco para decir, vale, pues esta parte no es modal, analizar un poco la progresión y demás.